Muy estimados amigos de Radio Solidaria y de Solidaria TV, bienvenidos a Estamos Contigo, este programa que tenemos entrañado en nuestro corazón para mostrar realmente ese amor de Cristo y ese servicio a nuestro prójimo, a los oyentes, a cada persona que podamos transmitirle la bendición de Dios y en todos los sentidos, de una forma integral, pero la más importante es la de alimentar el alma, también el cuerpo, y lo hacemos por la gracia de Dios, pero alimentar el alma con la palabra de Dios. Así que, bueno, pues en ese pensamiento seguimos aquí, mi esposa y yo, queriendo llegarte al alma con una enseñanza fundamental. Resulta que vienen las Pascuas y este año coincide el calendario cristiano con el calendario judío. ¿Sí? ¿Completamente? Coinciden las fechas de la Pascua de Pesaj y de lo que llaman Semana Santa. Que absurdo, una semana no puede ser santa. No. El tiempo no tiene moral. Tú y yo podemos ser santos. Vamos a empezar por ahí. Quitar eso de Semana Santa, Día Santo. No. Podemos santificar el nombre de Dios cada día, una semana o lo que sea, con el testimonio de la santidad de Dios en nuestro corazón. Pero empecemos por eso. En cualquier caso, el protagonista no solamente de Pesaj, de la Pascua, es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que fue sacrificado, inmolado, para pagar por las culpas de la humanidad, para darnos el perdón de todos los pecados, sino que es el protagonista de todo. Todo por Él fue creado y para Él fue creado. Y es triste que sacan muñecos a la calle como protagonistas. Yo oro para que siga lloviendo en Semana Santa. Perdónenme los que me consideran un aguafiestas, pero es que las fiestas paganas hay que aguarlas, porque la idolatría es abominación para Dios. Y no puedo callar. Cristo no está colgado de un madero. Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti, por todos nosotros. Cristo murió, pero resucitó, venció a la muerte. Y esto es lo principal que hemos de conmemorar, no solamente en las fechas de Pesaj, que curiosamente los judíos no entienden, no aceptan, tristemente, y no se benefician de lo que es la victoria del que resucitó, del que nos puede dar resurrección y vida eterna, porque Él murió y resucitó para darnos a nosotros vida eterna. No, Dios no necesitaba de ninguna manera hacerse hombre y para dejarse matar como un maldito colgado de un madero y así llevarnos, pagar la culpa del pecado, que es la muerte. Entonces es importante dejar énfasis absoluto de que el único protagonista de cualquier Pesaj, de cualquier fiesta, de cualquier situación, es Jesucristo, que ascendió a los cielos diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. A Él sea la gloria. Y por eso hoy vamos a hablar de las revelaciones del Mesías, de quién es el verdadero Mesías, el único y verdadero Mesías totalmente, se llama Jesucristo. Y vamos a empezar pues por esa revelación de Miqueas 5, del 1 al 8, de dónde había de venir genealógicamente, carnalmente, el Mesías. Cómo está esta profecía ya anticipando de dónde vendría el Mesías para Israel y para el mundo. Miqueas 5, del 1 al 8.
Rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz, que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con poder de Yahvé, con grandeza del nombre de Yahvé su Dios, y morarán seguros porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz, cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios. Entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada y con espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra, y hollare nuestros confines. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío de Yahvé, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombre. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Bueno, está hablando de la extensión del remanente del pueblo de Israel como consecuencia de la venida del Mesías. En Belén, ahí está profetizado, qué maravilla, que de ahí tendría que nacer el Mesías. ¿Y dónde nació Jesús? Nació en Belén. Nació en Belén, ciudad de David. Ahí fueron los sabios a preguntar a Herodes, ¿no? ¿Dónde estaba escrito, no? Exactamente. Belén, como, ¿no? como vemos que los sabios de Oriente no eran ni magos ni reyes, probablemente rabinos, los rabinos que se refugiaron en Irak porque huyeron de la masacre probablemente de Nabucodonosor. Y también la de a lo mejor después, posterior, la de el que puso el cerdo antes de los macabeos. También De Antíoco Epifanes. De Antíoco Epifanes. Una importante ahí. En cualquier caso, no, es sobre todo desde Nabucodonosor, porque que quedó como la más antigua y además la más importante de todas las sinagogas. Y yo creo que los sabios de Oriente que vieron el cometa Halley, probablemente lo que llamaron una estrella que les, como un mensaje que era coincidente como señal del cumplimiento profético que manifestaba el cumplimiento de las semanas, de las 70 semanas que profetizó Daniel, entre las cuales estaba la semana que cumplía el nacimiento del Mesías, la llegada del Mesías al mundo. Y hasta las 69 semanas en que es quitada la vida del Mesías. Y la última semana es la que está pendiente. Ese es el gran misterio de la semana 70. Semana de años, ¿no? Semana de años, son 7 años. Por eso, para Dios, un día es como 1000 años como un día. Y cuando ahí habla escatológicamente semanas de años, es decir, de 7 años, ¿no? Y estos sabios, pues investigando las profecías, se dieron cuenta de que ya terminaba el plazo para que viniera el Mesías, el cumplimiento de la llegada del Mesías. Y encima vieron la estrella. Y claro, son expertos los rabinos, son expertos astrónomos, no astrólogos, porque la astrología
está penalizada. Adivinación no es correcta, ¿verdad? Sí, el estudio de los astros, lo que se llama el horóscopo, ¿no? Para que se usa como para adivinar con los movimientos de los astros, eso es brujería y está abominado por Dios. Pero la astronomía no, porque los cielos cuentan la gloria de Dios, dice un salmo, ¿no? Y bendito aquel que interpreta las señales de los cielos y que está atento a los cielos, porque cuentan la gloria de Dios. Y así hemos visto a lo largo de la historia pues eclipses y toda clase de fenómenos cósmicos que nos han guiado escatológicamente. Y entonces se encaminaron, los sabios de Oriente se encaminaron hacia Israel para conocer al Mesías. Y le trajeron oro, incienso y mirra, y conocemos todo eso, ¿no? Y, bueno, no sabían. Miqueas no debía de estar entre su biblioteca de los libros bíblicos. Y cuando llegaron, pues se presentaron con el rey Herodes y preguntaron que venimos a adorar al rey Mesías que ha nacido. Y a buen pájaro le fueron a decir eso. Sí, fueron a advertirle al asesino para que, pero todo, claro, está en plan de Dios, pero y entonces pues preguntaron, no sabemos en dónde ha de nacer, y Herodes preguntó a sus leguleyos, levitas y sacerdotes, y dijeron de Belén. Dice el profeta Miqueas, de ti, Éfrata, ciudad pequeña, lo que has leído, me saldrá el Mesías, el Salvador. Pues nada menos que el Redentor. Y entre las familias de Judá, el que será Señor en Israel. Y la palabra Señor ni siquiera se le da al rey, ni siquiera se da ese título. Señor es al omnipotente, nada más. Es el ¿será en el original? ¿En el original dirá Adonai? Pues probablemente, no sé, pero pues o Emanuel, o yo qué sé, o Elohim, pero probablemente Adonai, sí, puede ser. Aunque también puede utilizar en el original la palabra Señor. En cualquier caso, el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio. Esto es lo más precioso. Que desde los días de la eternidad. O sea que el Mesías salió del cielo a la tierra y entraba, salía y volvía, salía y volvía. ¿Cuándo salió entre las salidas más preciosas que hizo el ángel de Yahvé, como se le llama a Jesús? Sí, con Abraham, en muchas ocasiones. En muchas ocasiones. Muchas, sí. Pero especialmente con Abraham, claro. Y sobre todo después con Jacob. Con Jacob también, claro. Bueno, y que dice, has luchado contra Dios y has vencido. Y por tanto ya no te llamarás más Jacob, engañador, suplantador, sino Israel. Ladrón de primogenitura de tu hermano, y estafador a tu suegro, etcétera. Bueno, sino que te llamarás Israel. Le entrega el apellido, el nombre que solamente corresponde al Mesías, al que es Señor de Israel, porque Israel significa príncipe del pueblo de Dios. Solamente al Mesías le corresponde ese título, pero él lo comparte con Jacob, y ahí empieza lo que se llama el nacimiento del pueblo escogido de Israel, ¿no? Y pues hablamos del verdadero Mesías. Y entonces dice primero que nace de la tribu de Judá, el primogénito. Esto ya es una profecía que seguimos buscando cómo se cumple, porque efectivamente en Isaías 11:1 y 10, ¿qué dice?
El 1 y el 10, ¿no? De Isaías 11, sí. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Está hablando del padre de David, ¿no? Sí. Isaí es el padre de David. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Está hablando del Mesías, sin duda alguna, y entonces vemos que de la tribu de Judá, como también se le llama Ben Judá, hijo de Judá, a David, y descendiente de David, y por tanto también de la tribu de Isaí, que era ascendiente de la tribu de Judá, ¿no? Y bueno, pues sabemos que pronto el anticristo pues hará el pacto con la muerte, con Israel. Se llama el pacto con la muerte. Y como lo hizo también Israel con Bar Kokhba. Y solo la roca eterna, símbolo de Jesús, de Yeshua, el Mesías, será el refugio seguro. Esta palabra también profética es importante analizarla. ¿De qué piedra habla? ¿De qué roca firme eterna habla Isaías 28 del 15 al 18? Por cuanto habéis dicho pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Yahvé el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo, y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol. No será firme, por cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Entonces, cuando Jesús está en Cesarea de Filipo con sus discípulos, pues allí pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Les pregunta a sus discípulos. Y entonces contestan, unos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías, otros que alguno de los profetas. Y Jesús dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Estamos hablando de quién es Jesús, cómo es el verdadero Mesías y único Mesías. Y entonces Pedro dice, tú eres el Cristos. El Cristo significa el Salvador, el ungido de Dios, el Hijo de Dios. Y entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres tú, Pedro, porque estas palabras que has dicho no te las ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y tú eres Petros, piedrecita, y sobre esta Petra, esta roca, esta verdad que has dicho, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto es lo mismo que interpreta Daniel cuando Nabucodonosor ve a la estatua de los últimos imperios satánicos de la humanidad y el último y definitivo imperio del reino de Dios. Y entonces, ¿cómo? Pues dice que al final de las cuatro, la cabeza de oro, el pecho y el vientre de bronce, y los brazos de bronce, de plata, perdón, los brazos de plata, los medopersas, el vientre de bronce y los muslos, bueno, y las piernas de hierro, los cuatro imperios, el de Nabucodonosor, el persa, el medopersa, el de Alejandro Magno y después el imperio romano. Y luego dice que una mano agarra de un monte, el monte de Sión, una roca y golpea el último imperio satánico, que es los 10 dedos de hierro y de barro, y golpea contra los dedos y desmenuza toda la estatua, lo destroza todo, y de esa piedra ahí se establece un reino que no tendrá fin.
Esa es la roca de la que se habla, esa roca, que es Cristo Jesús, que vino diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, porque el Rey, Cristo Jesús, que reina desde siempre y para siempre, vino al mundo. Dejemos bien claro señales proféticas, bíblicas y realidades ineludibles de quién es el Mesías verdadero. ¿Y a quién llama al Santo de los Santos? Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Así que estamos hablando de lo que vieron, leyeron los sabios de Oriente que hemos dicho antes, y de cómo hasta el Mesías príncipe. ¿Quién es ese Mesías príncipe? Ese es el que vinieron a adorar. Y por eso dicen: hemos venido a adorar al que... Habían calculado claramente desde la reconstrucción, dan datos claros. Ahí está datos. Son años claros. Años bien claros, de las semanas de años hasta la restauración. Entonces... sí, ¿por qué? ¿Y quién será el que llene de gloria a Galilea? Pero fíjate que el 26 todavía continúa. Ah, sí, es verdad, está puesto aquí el versículo 26. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra. Así que como ahí también está profetizado que es asesinado el Mesías príncipe. Se le quitará la vida. Cristo se le quitará la vida. En Daniel 9:26, ¿verdad? Se me había olvidado. Y entonces, ¿de quién está hablando? Pues ¿quién fue crucificado? ¿A quién que se proclamó Mesías y que se atrevió a decir yo soy, que era lo impronunciable por ningún ser humano? Una y otra vez: yo soy el camino y la verdad y la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, y ya el colmo: yo soy la resurrección y la vida. ¿Quién que se proclamó así rotundamente como Mesías, Dios hecho hombre, pues y le es quitada la vida del cuerpo? No, es Él el que cumple todas estas profecías. Y ahora vamos a ver quién da gloria a Galilea. ¿Quién llena de gloria a Galilea? Una zona, comarca completamente mundana, que no tenía, que era despreciada por todos los ortodoxos, etc. Isaías 9, 1 y 2. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, la Vía Maris, que hoy podemos ver allí, ¿verdad? Camino del mar, Vía Maris. De aquel lado del Jordán, en Galilea, de los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Porque el Mesías allí formó su cuartel general y allí proclamó: yo soy la luz del mundo. Entonces, y bueno, aquella comarca oscura, gentil, o de tibios judíos, pues sin embargo... Poco religiosos eran, ¿verdad? Pocos. Eran trabajadores. Currantes. Currantes. La sinagoga el sábado y punto. Entonces, y sin embargo allí vio gran luz, ¿no? Y ¿de quién habla algo tan impresionante? ¿Qué dirán los ortodoxos? De este texto también en Isaías 9, los versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. El celo de Yahvé de los ejércitos hará esto. Esto es increíble. Está hablando de un niño. Hombre, nos es nacido un niño que es Dios fuerte, que es príncipe de paz, que es, consejero. Y Dios fuerte, dice. Y Dios fuerte. Dios fuerte. Y que gobernará, reinará en el trono de David, de Israel, lógicamente, desde Israel, para siempre. Es decir, que no puede ser otro que aquel que anunció que el reino de los cielos ha venido porque Él es el Rey eterno, ¿no? Y a ver qué hacen con esos textos. Yo pido a Dios que les revele, les quite los pelos que tienen en el alma, velos religiosos, para que puedan realmente ver con los ojos de Dios Padre al único que ilumina de verdad, con luz verdadera, que es el Mesías judío, único Mesías Salvador, Jesucristo. ¿Y de quién habla Zacarías 9:9? Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Sí, hasta ahí. ¿De quién habla? Jesús entró a Jerusalén, cabalgando sobre una burrita y un burrito. Entonces, eso es lo que se supone que se debería de ver, recordar en el domingo que viene, el domingo de Ramos y de la entrada de Jesús en Jerusalén, que es cuando empieza... Este próximo domingo. Este próximo domingo es cuando empieza prácticamente la Semana Santa, claro. Con el domingo de Ramos. ¿De quién habla que entró? En Jerusalén sobre un pollino. Pues es que es Jesús el que entró. No hay ninguna otra mención histórica de alguien que haya cumplido de la forma en que sucedió, que lo recibieron con palmas, con hosannas y echando los mantos a las patas de los pollinos. Bueno, pues... se cumplió, ¿verdad? Y versículo 11, ¿qué dice? Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién ha cumplido eso? Estamos hablando de aquel que vino a hacer toda clase de milagros, ¿no? Porque fíjate tú lo que acabas de leer, ¿no? Que por la sangre de tu pacto. Es decir, que venía a cumplir el nuevo pacto. El antiguo pacto era la sangre de los animales. Y ahora habla la sangre de tu pacto serás salva. La sangre de los animales no salva. Simplemente mitiga. Está hablando el juicio de Dios. De la sangre de ese está hablando. Claro, claramente. está hablando de la sangre de ese que viene a Jerusalén subido en un pollino, ¿no? Cabalgando sobre un asno. Y ese es el nuevo pacto, y Jesús lo conmemora en la Pascua de su cena pascual. Dice, esta es mi sangre, que por vosotras es derramada. Entonces ese nuevo pacto en la sangre del Cordero divino, no del Cordero de cuatro patas. Y por esa sangre serás salva. Jerusalén, serás salva. Población. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Él vino a libertar a los cautivos, vino a libertar a los esclavos de una cisterna seca, donde no hay agua viva. De agua viva Él. De Él nace el agua viva. De su costado nace el agua viva. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, como hemos compartido en este retiro de Esther. Qué hermoso, ¿verdad? Qué retiro hemos tenido. Qué bendición más grande. Y bueno, pues, ¿de qué
sangre hablará hoy el pueblo ortodoxo Israel si no hay ni sacrificios, si no hay templo, si no hay sumos sacerdotes? No hay nada. ¿Qué pasa? Esa sangre del nuevo pacto. Es que, claro, pero no hay peor incrédulo que el que no quiere creer porque se aferra a la tradición, a lo que le ha dado una identidad, que cree que es honorable y que sin ella se sentiría más perdido que Carracuca, que es lo que tiene que suceder, porque tenemos que sentirnos perdidos sin Cristo. Y aun con Cristo, sentirnos poca cosa para darle a Él y solo a Él la gloria de nuestra vida. Y seguimos. ¿De quién habla Zacarías 12, del 8 al 10? Es impresionante este texto, ¿verdad? En aquel día Yahvé defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Yahvé delante de ellos. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esto es tremendo. ¿A quién traspasaron? A ver, ¿a quién traspasaron? ¿A quién han traspasado los judíos, los romanos, los gentiles? ¿A quién traspasamos todos los seres humanos por culpa de nuestro pecado? Aquel que vino a dejarse traspasar, a dejarse, a dar la vida. Pero claramente a quién traspasaron. Nos mirarán y dirán, madre mía, hemos sido cómplices de nada menos que del magnicidio más terrible de la historia, que es matar al Mesías. Y pero el resultado es que al mirarle a aquel a quien traspasaron, llorarán, porque voluntariamente llorarán con arrepentimiento, entregó su vida, llorarán con un tremendo arrepentimiento, y Dios derramará sobre ellos espíritu de gracia abundante, y se salvarán por fin todos los judíos que queden en el remanente después de la gran criba que Dios está preparando para quitar a los obstinados, rebeldes, soberbios, orgullosos o materialistas, amadores del dinero, que no quieren valorar que Jesús se dejó traspasar por amor, para salvarnos. Zacarías 13:6. Y cómo, por ejemplo, ¿de quién habla al preguntar por las heridas de sus manos? ¿De quién está hablando Zacarías 13:16? Le preguntarán. ¿Y le preguntarán a quién? A aquel que traspasaron. Le ¿verdad? Preguntarán. ¿Qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Fíjate tú, en casa de mis amigos de Israel. ¿Qué heridas son esas las de tus manos? Lo mismo que hizo con el incrédulo Mateo. Y se apareció de repente y dijo, aquí estoy. Mete tu puño en mi costado. Mete tu puño en mi costado y tus dedos en mis llagas, las manos, mostrándole las manos, porque no creía que hubiera resucitado. Pues así también sucederá. ¿De qué heridas habla? ¿De quién habla? Que preguntan qué heridas son esas que tienes en las manos. Sí, ¿y por qué en Jerusalén se cumple la profecía de que la puerta del este, la que conducía al lugar santísimo del templo, y al lugar santo y al lugar santísimo, derecha, por la que entraba Jesús para ministrar en el templo de Herodes, que es el que existía, no el de Salomón, sino el de Herodes? ¿Por qué está aquí profetizada en esta palabra que esa puerta quedaría
sería sellada, cerrada, hasta que vuelva el Mesías, como dice Ezequiel 44 del 1 al 3. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y me dijo Yahvé, esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Yahvé, Dios de Israel, entró por ella, estará por tanto cerrada. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Yahvé, por el vestíbulo de la puerta entrará y por ese mismo camino saldrá. Dios entró por ahí. ¿Cómo entró por ahí Dios? El Señor entró desde Betania. Porque el Señor entró por ahí. El Señor que es Dios, el niño Dios, entonces entró por ahí y luego vuelve y dice el príncipe, se sentará ahí en esa puerta. No se abrirá hasta que no vuelva a entrar por ella Jesús. Y ya se encargaron muy bien los musulmanes en poner un cementerio allí, no porque conozcan esta profecía. Sí la conocen. Por eso probablemente la conocerán. Por eso lo han hecho, para que los judíos no pisen. Pero es Dios quien lo profetizó, que iba a ser cerrada para que nadie pise por ahí. Sí. Porque no tienen por qué entrar por ahí, ni siquiera los ortodoxos que predican que Jesús fue un traidor. Lo siguen haciendo hoy. Sí. No todos, porque gracias a Dios se están convirtiendo, se están convirtiendo rabinos sorprendentes, de forma sobrenatural. Porque Dios sigue amando a Israel. ¿Y de quién habla Dios en el Salmo 110, 1 y 4? Yahvé dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿De quién habla? Yahvé Dios, eso no hay duda, es el nombre continuamente de Dios. Dijo a mi Señor. ¿Quién es ese Señor? Otra vez el nombre del Señor. Pues ese es el Señor, el Mesías, el Señor Jesús. Siéntate a mi diestra. ¿Y dónde está? Sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué está esperando? Que todos sus enemigos los ponga bajo sus pies. ¿Y quiénes son sus pies? La Iglesia. Somos nosotros, los pies de Cristo, porque en realidad Cristo es uno con su Iglesia. Él es la cabeza, la Iglesia, y somos los pies de Cristo, las manos de Cristo, y el Señor pondrá bajo los pies de la Iglesia, y la Iglesia juzgará, y vencerá al anticristo, menospreciando sus vidas hasta la muerte. Lo dejará completamente en absoluto ridículo y en fracaso total. El 4 dice, juró Yahvé y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿A quién puede decirle eso? Sacerdote para siempre, eternamente. ¿Quién? Aarón no fue, y ningún otro. Ahora ya no tienen sumo sacerdote, pero tú, según el orden de Melquisedec. Y ahora yo pregunto, y ese es uno de los misterios que pude, por la gracia de Dios, desentrañar. ¿Quién es Melquisedec? En ese libro que he podido escribir sobre Melquisedec. Probablemente el Señor, ¿verdad? No, es sin duda alguna, no hay otra explicación. Es el que se presenta. Y Abraham le da los diezmos. Abraham le da los diezmos. Es el rey de Shalem. Melquisedec, sumo sacerdote, según ese orden que es el orden del cielo. Antes de la ley. El orden del cielo, porque ya en el cielo el sumo sacerdote era el ángel de Yahvé, era Jesús, era el Hijo de Dios. Y él vino y estableció el cambio sacerdotal del orden de Melquisedec, que no es nuevo, que es el de siempre y para siempre. Y por lo tanto, dice que tenemos un sumo sacerdote, dice Pablo, con el cual podemos confiar plenamente, que nos ha abierto la entrada al lugar santísimo. Así es. Se llama Jesús. Así que, bueno, pues... ¿y Elohim tiene pies? ¿Qué dice Zacarías 14, 3 y 4? A ver qué hacen los ortodoxos con los pies de Elohim, que es aparte de que deberían de reverenciar a Elohim, que significa él
poderosos, uno y varios, y que así empieza el Génesis diciendo Elohim. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. ¿Y cómo lo creó? Se pusieron de acuerdo las tres personas de Dios que manifiestan que es la familia divina y que pues dan el testimonio de la unidad perfecta en un solo Dios por amor, porque Dios es amor y esas tres personalidades están totalmente unidas por su sustancia de amor. Porque si no, ¿a quién amaría a Dios? Ser amor, ¿y para amar a quién? ¿Amar a quién? Si no tendría a quién amar. Por eso tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y después saldrá Yahvé y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Quién es ese que pone los pies de esa manera? Se llama Jesús. Yeshua, Además, cuando subió les dijo, igual que de la misma manera, no él, los ángeles dijeron, de la misma manera que lo veis subir ahora, deberéis volver a bajar en mismo monte. Pero en el monte, pero antes les dice, de la misma manera que fue arrebatado o lleva subido en una nube, vendrá en una nube. Es decir, pero no baja a la tierra con el arrebatamiento. La primera resurrección y el arrebatamiento se cumplen una detrás de otra. Primero la primera resurrección, los que han muerto en la fe en Cristo Jesús, son transformados, o sea, sus cuerpos, recuperan sus cuerpos glorificados, es la primera resurrección. Inmediatamente después, los que no hayan muerto, pues, pero que estén siendo fieles en la fe, son arrebatados, transfigurados, sin morir, sus cuerpos son transformados y se juntan en la nube. Jesús no baja y todos son llevados al cielo para celebrar las bodas del Cordero, pero aquí sí que baja. Claro, después baja, ¿no? Y después baja. Es lo que dicen los ángeles, y de la misma manera que debéis subir, desde este monte bajará. Y había 500 testigos, como dice el libro, me parece que es 2 Corintios, Pablo lo dice, 500 testigos que lo vieron ascender a los cielos. Y sin duda alguna, una de las profecías más contundentes sobre quién es el Mesías sufriente, que los judíos no querían pensar que fuera, que estaban esperando al Mesías triunfante, ese que iba a reunir todas las riquezas de todas las naciones, el que iba a hacer que Israel gobernara el mundo entero, el que iba a tener la gloria divina en la tierra. Ese es el que quieren, y querían y siguen queriendo. Pero tenía que venir primero el Mesías sufriente. ¿De quién habla Isaías 53, del 3 al 7? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Está hablando de quién? Esto no sé. Dicen que es el pueblo de Israel este sufriente. ¿Qué va? No, porque ese pueblo de Israel no nos da sanidad de las enfermedades, ese pueblo no nos redime. Ese pueblo sufriente no está divinizándonos, no está
entroncándonos en la familia de Dios. Está hablando del Mesías sufriente que encaja totalmente con el sufrimiento y sacrificio y vituperio de Jesucristo, que llevó sobre él el pecado de todos los hombres, cargó la culpa y sufrió toda clase de injusticias para vencer el peso del pecado, la gravedad, lo que merecíamos todos nosotros, lo sufrió él para librarnos de ese terrible sufrimiento, especialmente de la condenación por nuestras culpas que todos merecíamos. El Cordero de Dios. Eso es lo que hay que rememorar en Pesaj. Y por lo tanto, aferrarnos claramente, no en estas fechas, sino todos los días del año, que solo Jesucristo salva, que solo es el verdadero Mesías, que ninguna religión salva y que con Él estamos más que suficientes en la gracia, en la esperanza y en la protección y bendición. Por eso Jesús les dice a los fariseos, Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñen las Escrituras. Les hemos dado algunas importantes revelaciones bíblicas de quién es el verdadero Mesías, el único que salva, el único verdadero Hijo de Dios y Mesías se llama Jesucristo. Y por eso guárdense muy bien de que nadie les robe esa convicción de la fe en la salvación de Cristo. Que nadie se lo robe, porque el que pierde la fe en Jesucristo, que es lo que se están empeñando en conseguir las religiones que forman la gran ramera sincretista, eliminar a Jesucristo como Dios hecho hombre, para relegarlo a uno de los profetas, a un profeta más, y robar la única esperanza de salvación, de vida eterna, de resurrección que tiene el ser humano y que solo Jesucristo da. Y este es el ataque mayor de la gran ramera religiosa y del mundo, que ya está avanzando, intensificándose fuertemente, como advierte 1 de Juan 2, 22 a 25. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Solo Jesucristo puede cumplir esa promesa, porque es el único que la da y que la ha traído con su sacrificio para todos los que creen en Él. Y por nada ni por nadie van a apostatar de la fe en Jesucristo, autor y consumador de esa fe y único Salvador, único Mesías. Dilo, compártelo y renúvate cada día en ese verdadero Pesaj, en ese Cordero divino sacrificado por todos nosotros en su Pascua. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias y no hay palabras para expresar la gratitud, Señor, que debemos sentir. Jesús, gracias. Por tu entrega, por tu sacrificio, por tu muerte, pero te damos gracias por tu resurrección y porque tú volverás, tú vendrás de nuevo, Señor, y restaurarás todas las cosas y tú vencerás. Has vencido todas las huestes de maldad, las exhibiste públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz del Calvario. Y volverás a venir a establecer una victoria completa sobre toda la maldad, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, a llegar hasta la meta, Señor, en este
senda en este camino que tú has provisto Jesús, para nosotros. gracias. Es estrecho, es angosto, es difícil, pero es un camino para vida eterna, es un camino para vida, no es un camino de muerte. Sí, Jesús. Gracias, Señor. Abre los corazones, derrama tu Espíritu Santo. Santo Dios. Y trae, Señor, trae luz. Y que sea esa, la luz ahuyente las mentiras, Señor, tantas mentiras. Gracias, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Gloria a Cristo Jesús, a Él le reconocemos todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo, todo lo perfecto. Por medio de Él nos ha dado Dios su naturaleza, lo que Él es y tiene. Y vamos confiando plenamente en Él porque Él es fiel. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Estamos contigo y esperamos que también el Señor os acompañe, os bendiga, os guarde, os proteja. Felices Pascuas. Feliz Pesaj. Feliz comunión con Dios en Cristo Jesús. Que el Señor os bendiga.